12. Ejercicio. A continuación, un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm. Y dice el enunciado: en una red eléctrica de 127 voltios se conecta un bombillo de 125 ohmios. La resistencia de los conductores es de 2 ohmios. ¿Bajo qué tensión trabajará el bombillo si en paralelo con él se conecta un calentador eléctrico cuya resistencia es 25 ohmios? Entonces, en la solución, la corriente en el circuito I sub 1 es U sobre la resistencia total, la del bombillo y la de los conductores. Al sustituir los valores, queda que la corriente I sub 1 es 1 ampere. La tensión en el bombillo es I sub 1 por la resistencia, que al sustituir queda 125 volt. La tensión en los conductores va a ser igual a esta corriente I sub 1 por la resistencia de los conductores, y al sustituir queda 2 volt. Con la conexión del calentador, la resistencia equivalente, como se conecta en paralelo, da el inverso de la R equivalente es igual a la suma de los inversos de la resistencia del bombillo y de los conductores. Y al efectuar operaciones y sustituir la R equivalente, queda 20,8 ohmios. La R total entonces es la suma de la R equivalente con la R de los conductores, la resistencia de los conductores, que al sumar queda 22,8 ohmios. Esa es la resistencia total. Entonces vamos a hacer la determinación ahora de la corriente del circuito después de conectar. Y vamos a llamar entonces a esta corriente I sub 2. Esta corriente I sub 2 va a ser igual a U sobre la R total. Ahí lo tienen. De donde I sub 2 es 127 entre 22,8, que da 5,6 amperes. Entonces la tensión en los conductores aumentó. La tensión en los conductores I sub 2 por la R de los conductores, 5,6 por 2 es igual a 11,2 volt. Y entonces en el bombillo disminuyó de 127, le resto 11,2 y la tensión en el bombillo ahora es de 115,8 volt. Y para terminar, vamos a ver una reseña sobre un dispositivo que se usa en los circuitos eléctricos, el puente de Weston, y una imagen del físico inglés Charles Weston. Nació en 1802, murió en 1875. Ahí tienen la imagen de Weston, que diseñó o inventó en 1843 un dispositivo para efectuar medidas rápidas y precisas de resistencias. Ahí tienen otra imagen de Weston. Y a continuación una reseña que la sacamos del libro de Física, Electricidad y Magnetismo de Francis Weston Sears, Circuitos de Corriente Continua, capítulo 5, en la página 128. Y aquí está el esquema del puente de Weston. El montaje del puente de Weston se utiliza mucho para efectuar medidas rápidas y precisas de resistencia. En la figura, M, N y P son resistencias variables previamente graduadas y X es la resistencia desconocida. Para utilizar el puente se cierran los interruptores K sub 1 y K sub 2 y se modifica la resistencia P hasta que el galvanómetro G no experimente desviación. Ahí lo tienen en azul. Los puntos B y C están ahora a un mismo potencial, es decir, la caída de potencial entre A y B es igual a la caída de potencial entre A y C.
De la misma manera, la caída de potencial entre B y D es igual a la que existe entre C y D. Puesto que la intensidad de la corriente en el galvanómetro es nula, la intensidad de la corriente en M es igual a la que pasa por N, o sea, I sub 1, y la intensidad de la corriente en P es igual a la que pasa por X, o sea, I sub 2. Entonces, dado que la diferencia de potencial entre AB es igual a la diferencia de potencial entre A y C, se deduce que I sub 1 por N es igual a I sub 2 por P, o sea, I por R. Y puesto que la diferencia de potencial, que también se le puede decir tensión, es igual entre B y D, es igual a C y D, me queda que I sub 1 por M es igual a I sub 2 por X. Dividiendo la segunda ecuación por la primera, se plantea que X es igual a M sobre N por P. Por consiguiente, si se conocen las resistencias M, N y P, puede calcularse X, que es la resistencia desconocida. Para facilitar ese cálculo, la razón de la resistencia M sobre N en la práctica es una cierta potencia entera de 10, tal como 0,1, 1, 100, etc. Durante los tanteos preliminares, cuando el puente puede estar lejos del equilibrio y la diferencia de potencial entre B y C puede ser grande, ha de protegerse el galvanómetro con un dispositivo que se denomina chun. ¿Qué cosa es un chun? Es una resistencia que se coloca en paralelo en un circuito para limitar la tensión o la corriente que pasa por el mismo. Y ahí ven el chun acoplado en paralelo con el galvanómetro G. Para terminar, una reseña sacada de la enciclopedia Wikipedia sobre este científico.